Ya en los videos anteriores hemos aprendido de que las personas rectas, las personas justas, las personas apacibles vivirán para siempre en la tierra. Y también ya sabemos que habrá resurrección en el último día, así como en esta conversación que se ve en Juan 11:24, donde Marta, la hermana de Lázaro, estaba conversando con el Señor Jesús. O como lo expresó Pablo, que está acá registrado en el libro de Hechos, capítulo 24, en el versículo 15. Mira lo que dijo. Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección. Sin embargo, hay algunos detalles que todavía hay que mirar. Por ejemplo, ¿qué fue de aquellos fieles siervos de Dios del pasado? Por ejemplo, ¿qué fue de Moisés, de Abraham, del profeta Ezequiel? ¿Qué fue de Isaías? ¿Qué fue de Daniel, David? Todos esos siervos notables, cuyos nombres tú sabes aparecen en las Escrituras. ¿Qué fue de ellos? Mira, si hay información. Y esto lo dijo Jesús. Miremos en dónde está eso. Está en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento. Mira, en Juan 3, versículo 13, él conversa. En todos esos versículos se muestra una conversación que tiene con Nicodemo, así como ves aquí. Mira, ahí está resaltado. Y en el versículo 13, mira lo que dice Jesús. Además, ningún hombre ha subido al cielo. Entonces, quiere decir que ninguno de los que había existido antes de Jesús, ninguno de ellos había ido al cielo. Está confirmado entonces, ninguno de esos profetas que te he mencionado, ninguno de ellos ha ido al cielo. ¿Dónde estarán entonces? Vamos a recordarlo con un texto que hemos visto ya. Mira, en el libro de Daniel, en el capítulo 10, hay un enviado de Dios que le empieza a hablar a Daniel. Durante todo ese resto del capítulo 10, el 11 y el capítulo 12, donde acaba el libro de Daniel. Mira lo que le dice en el último versículo de este capítulo. En cuanto a ti, sigue adelante hasta el fin. Descansarás, pero al fin de los días te levantarás para recibir tu parte. Es decir, aquí se muestra claramente de que Él está descansando en la muerte hasta que lo levanten en la resurrección. Al fin de los días será esto. Entonces, ahí te muestra qué va a ser de ellos, de los profetas, de esos hombres fieles que no han ido al cielo. Y vamos a ratificarlo con un versículo más que también lo has visto. Aquí se habla de David. Está en Hechos capítulo 2, versículo 34. Y de él dicen ahí, porque David no subió a los cielos.
Es decir, se confirma lo que dijo Jesús, que ninguno de ellos ha ido al cielo. Y ya sabes qué va a suceder más adelante con ellos. Serán levantados en la resurrección. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sí hay algunas partes donde se habla de ir al cielo. Y quizás, si es que tú vas a una iglesia y el pastor te lo lee, posiblemente tú piensas de que las personas buenas iban al cielo. Vamos a ver eso en la Biblia. Si a ti te leen esto, mira, en una iglesia, mira, ¿qué puedes pensar? En Juan 14, Jesús está hablando y mira lo que él dice. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Ahí está resaltado, lo ves, ¿verdad? Y más adelantito dice, me voy para prepararles un lugar. O sea, acá está hablando él de los cielos, donde vive su Padre. Y dice que iba a ir para preparar, en apariencia, para prepararnos un lugar para nosotros. Y más adelante, resaltado de verde, mira lo que dice. Para que donde yo esté, también estén ustedes. Entonces, al parecer es evidente que él está diciendo que uno va a ir al cielo. Pero hay un pequeño detalle acá. Si tú te pones a mirar lo que rodea a esta expresión, empiezas a ver que no está hablando contigo primero. ¿Sabes con quién? Él estaba conversando con ciertas personas. Mira con quiénes estaba hablando él. Para eso vamos a regresar al capítulo anterior, el capítulo 13 de Juan. Mira, el 13 mira al inicio lo que está resaltado. Jesús sabía que le había llegado la hora. En el versículo 2 dice, estaban en plena cena. Era lo que todos conocen como la última cena. En ese lugar estaba en ese momento. Mira quiénes estaban ahí. Por supuesto, tú alguna vez has escuchado de quiénes estuvieron ahí. Y vamos a certificarlo acá. Miren el versículo 6 que dice, ¿quién estaba ahí? Simón Pedro. O sea, Pedro estaba ahí. Miremos más adelante, mira. Miremos. El versículo 24. Ahí estaba Pedro ahí. Estaban conversando. Mira más adelante. En el 36, Simón Pedro le preguntó. Es decir, uno de los que estaba ahí en ese lugar, en esa conversación, era Pedro. Veamos un poquito más. ¿Quiénes estaban? Regresemos al capítulo 14. Ahí está el texto, mira, que habíamos leído. Y mira abajito, en el versículo 5. ¿Quién más estaba? Entonces ahí también estaba Tomás. Y mira más adelante, en el versículo 8. Felipe le dijo, Señor. Entonces con eso estamos viendo que quienes estaban en esa conversación eran Pedro, Tomás, Felipe. ¿Y quiénes eran ellos? Te voy a mostrar otra parte de las escrituras para que veas quiénes eran ellos. Mira, aquí está, en Mateo, capítulo 10, versículo 2. Mira lo que dice.
Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Ahí está resaltado: Pedro, más abajo, Felipe, Tomás, etcétera. ¿Qué te muestra eso? Que en Juan capítulo 14, el Señor Jesús estaba hablando con sus apóstoles. ¿Y por qué le decía eso a ellos? ¿Es que había algo especial? Mira ahora esta parte de la Biblia que te da unos detalles más. En Lucas 22 también se da detalles sobre esa última cena. Mira lo que dice en el versículo 14. Él se sentó a la mesa junto con los apóstoles. Y mira lo que les dice en Lucas capítulo 22, versículo 28. Les dice así: ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado. Y les dice: y yo hago un pacto con ustedes para un reino. ¿A qué reino se refería? Si es que tú estudias las Escrituras, verás que esto se refieren a gobiernos. ¿A qué gobierno se refería? ¿A qué reino? Mira, te doy uno de los últimos detalles de quiénes más estarán en ese reino. Observa otra parte de las Escrituras. El apóstol Pablo escribió varios de los libros que conforman el Nuevo Testamento. Escribió las cartas a los Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses. La primera y segunda carta de Timoteo, realmente el apóstol Pablo se las escribe a él, a un joven llamado Timoteo. Mira lo que le dice en el capítulo 2. Por lo tanto, hijo mío, le dice. Y mira, y le empieza a hablar, le aconseja, le explica. Y mira lo que le dice más adelante. Le habla de Cristo. Y en el versículo 12 de la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, le dice a él: si seguimos aguantando, también reinaremos con él. Y eso te muestra que en ese reinado, según lo que muestra la Biblia, iban a estar los apóstoles, Pablo y Timoteo, por lo menos. Pero la Biblia realmente te da bastante información sobre ese reino. ¿Cuándo se estableció? ¿A quién se le encargó? ¿Quiénes reinarán en él? ¿Ya tú has aprendido algo sobre eso? Y yo quiero que veas el último texto que te muestra sobre quiénes van a reinar ellos. En Apocalipsis capítulo 5 se menciona a los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y mira lo que dice sobre ellos. En el versículo 8 está resaltado. Dice: cayeron delante del Cordero. Y mira lo que le dicen a él en el versículo 10.
Tú hiciste que fueran un reino y sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Entonces, es asombroso este versículo porque te redondea todo lo que hemos visto. Ellos van a reinar sobre las personas justas mencionadas en los salmos, que iban a vivir para siempre en la tierra. Y también personas mencionadas por Jesús, esas personas apacibles que iban a heredar la tierra. Sobre ellos va a ser ese reinado. Hay mucho más que hablar sobre lo que te mencioné, sobre ese reino. ¿En qué momento, en qué parte de la Biblia se encarga y a quiénes se encarga? Hay un tema también donde hay que ver todavía sobre la resurrección. ¿Cómo va a ser? ¿Qué detalles hay sobre la resurrección en las Escrituras? Eso lo veremos en los próximos videos. Eso es todo. Me voy.